Buenas noches, profesor y compañeras. El título de nuestra investigación es Rendimiento entre la corteza orbitofrontal e intensidad de síntomas depresivos en adultos, víctimas y no víctimas de la violencia sexual. Nuestro grupo está conformado por Ángela Liliana Martínez, Maribel Rivera Rada y Caterina Cordero Aponte. Voy a hablarle sobre el resumen de nuestra investigación. Esta investigación aborda el impacto de la violencia sexual en la salud mental de los adultos, concentrándose en la función de la corteza orbitofrontal y los síntomas depresivos, partiendo de la premisa de que esta forma de violencia afecta de manera profunda a la población adulta. Se propuso llenar la comprensión cómo se manifiesta en su función cerebral en esta población. Tenemos una hipótesis principal que fue la función de la corteza orbitofrontal estaría inversamente relacionada con la intensidad de los síntomas depresivos en adultos víctimas de la violencia sexual. Y los resultados respaldaron esta conexión significativa. Además, se explora la relación entre los síntomas depresivos y la experiencia de la violencia sexual, encontrando una asociación significativa. Esta investigación contribuye de manera significativa a los conocimientos de los efectos de la violencia sexual en la salud mental de los adultos, ofreciendo una base sólida para futuras investigaciones y destacando la importancia de abordar íntegramente estos problemas para manejar la calidad de la calidad de vida de las víctimas. Listo. A continuación vamos a hablar de las palabras claves, a pronunciarlas, que encontramos en nuestro artículo. Principalmente encontramos violencia sexual, también encontramos la depresión, las funciones ejecutivas y el lóbulo frontal. En nuestro artículo también lo encontraremos en la parte del resumen en inglés y las palabras claves en inglés. Bueno, a continuación les voy a hablar de la introducción de nuestro artículo. La violencia sexual es un problema de salud pública que afecta a individuos de todas las edades, géneros, y todo el mundo. A menudo de sus consecuencias se puede ver profundas y duraderas y puede tener un impacto significativo en nuestra salud mental de las víctimas. En el pasado, gran parte de la investigación sobre las secuelas de la violencia sexual se han encontrado en niños y adolescentes. Sin embargo, es fundamental comprender cómo estas experiencias traumáticas afectan en los adultos y cómo se manifiesta en nuestra salud mental. En resumen, les puedo decir que tiene como objetivo proporcionar una comprensión más profunda de los efectos de la violencia sexual en la función del cerebro y la salud mental de los adultos, así como descartar de pronto la importancia de abordar estos temas desde una expectativa de adulta. A través de esta investigación esperamos contribuir al desarrollo de las intervenciones terapéuticas y programas de apoyo específicos como para adultos de víctimas de violencia sexual y promover como la conciencia pública y la prevención de estos graves problemas sociales. Por lo tanto, esta investigación que se realizó busca como describir la conexión que existe entre la corteza orbitofrontal y la intensidad de síntomas depresivos en adultos que han sido víctimas de violencia sexual en comparación con aquellos que no han experimentado esta forma de violencia. Nuestra metodología y de ahí sigue nuestro tipo de estudio. Este enfoque de investigación fue principalmente cuantitativo, ya que se buscó, digamos, medir la comparación y la función de la corteza orbitofrontal y la intensidad de los síntomas depresivos en adultos de víctimas y no víctimas de violencia sexual. Instrumentos. Bueno, vamos a hablar de nuestros participantes. La muestra se conformó por 200 participantes, de los cuales
El 58% son mujeres y el 42% hombres, en edades de entre 18 a 59 años, con una media de 38,23 años y una DS de 11,5 años. El 42% de nuestros participantes estaban casados al momento del estudio. Gracias, compañera. Voy a hablarle acerca del instrumento que se utilizó. En este estudio se utilizó una combinación de instrumentos que incluirían la batería neuropsicológica de funciones ejecutivas y el óvulo frontal, Banfield, para evaluar las funciones ejecutivas y escala de presión del Centro de Estudio Epidemiológico, para medir la intensidad de los síntomas depresivos como la resonancia magnética funcional. Es una herramienta de neuroimagen que permite evaluar la actividad cerebral en tiempo real. Puede utilizarse para medir las funciones de la corteza orbitofrontal y cómo se relaciona con los síntomas depresivos. Electrocefalografías. Registra también la actividad eléctrica del cerebro y puede proporcionar información sobre la función de la corteza orbitofrontal y patrones de actividad relacionados con la depresión. Nuestro procedimiento para poder realizar el estudio o para poder cumplir el objetivo fue el siguiente. Del 29 de octubre al 30 del mismo se realizó la formulación del proyecto con el fin de comprender el tema a trabajar. Del 31 de octubre al 4 de noviembre se elaboró la propuesta y se organizó el proyecto. Del 9 al 11, no, perdón, me confundí. Sí. En este estudio se siguió los siguientes pasos para lograr los objetivos propuestos de la investigación. Del 29 de octubre al 30 del mismo se realizó la formulación del proyecto con el fin de comprender el tema a trabajar. Del 31 de octubre al 4 de noviembre se elaboró la propuesta y organización del proyecto. Del 9 al 11 de noviembre se seleccionó la muestra para la respectiva aplicación de los instrumentos. El 12 y el 13 de noviembre se analizaron los datos existentes. Desde el 15 al 22 de noviembre se dio lectura del instrumento y consolidación de todo el proyecto. En los recursos tecnológicos se utilizó un hardware 3 Excel con valor unitario de 200,000 pesos. En el software, 3 computadores con un valor unitario de 1.900.000 para un total en recursos tecnológicos de 6.300.000. En los recursos humanos entre asesores del proyecto y estudiantes, generó gastos de 1.050.000 y en gastos generales fue un valor de 815.000 para un total de gasto del proyecto de 8.165.000 pesos. Los resultados que nos arrojó el proyecto dice, en comparación entre la corteza orbitofrontal, la violencia sexual y síntomas depresivos. En la corteza orbitofrontal, 100 tuvieron depresión con una media de 7,54, una desviación estándar de 4,30 con T de Students de 11,667 en signo de 000, inferior superior de 5,12 y un inferior superior de 7,21. 100 personas estuvieron sin depresión con una media de 13,71 y una desviación estándar de 3,07. En la violencia sexual, 100 tuvieron depresión con una media de 54,80, una desviación estándar de 15,3 y un T-Studer de menos 11,105, con signos de 000, inferior superior de menos 34,056 y un inferior superior de menos 23,784.
100 estuvieron sin depresión con una media de 26,88 y una desviación estándar de 21,0. Se puede identificar la comparación que existe entre las variables de estudio. Se encontró una inversamente proporcional la relación que existe entre corteza orbitofrontal y los síntomas depresivos. De igual forma, se encontró inversamente proporcional la relación que existe entre los síntomas depresivos y con la violencia sexual. Finalmente, con respecto a las variables de estudio, se evidencia una diferencia significativa a nivel del parámetro poblacional. Quiere decir que hay una probabilidad que si tienen depresión, tienden a tener menos rendimiento en la corteza orbitofrontal. O si están sin depresión, tienen mayor rendimiento en la corteza orbitofrontal comparado con una persona que tiene depresión. Muchas gracias, compañera. Sí. Bueno, vamos a hablar sobre las conclusiones y los comentarios. Entonces, nuestra investigación proporciona una visión integral de cómo la violencia sexual impacta en la función cerebral y la salud mental de los adultos. Las implicaciones teóricas y prácticas abren nuevas posibilidades para intervenciones terapéuticas y programas de prevención, subrayando la importancia de abordar la violencia sexual desde una perspectiva adulta y neuropsicológica. La evidencia recopilada respalda nuestras hipótesis, revelando una conexión significativa entre la función de la corteza orbitofrontal y la violencia sexual en los síntomas depresivos de adultos. La hipótesis primaria sugiere que una asociación inversamente proporcional entre la ficción y la función de corteza orbitofrontal y la presencia de síntomas depresivos. Bueno, nuestra hipótesis revela una conexión significativa entre la función de la corteza orbitofrontal y la violencia sexual y los síntomas depresivos en los adultos. Los hallazgos tienen mucha importancia, implicaciones teóricas y muchas prácticas. En primer lugar, refuerzan la idea de la corteza orbitofrontal desempeñando un papel crucial en la regulación emocional, y su disfunción está vinculada a la manifestación de síntomas depresivos en adultos. Estos resultados respaldan investigaciones previas centradas en traumas infantiles, demostrando que la influencia de la violencia sexual perdura de la vida adulta y afecta la función cerebral. En comparación con otras investigaciones, nuestro estudio proporciona contribución única al campo al demostrar que la disfunción de la corteza frontal no solo está vinculada a la depresión, sino que esta relación se intensifica en el contexto de la violencia sexual en la edad adulta. Prácticamente nuestros hallazgos destacan la necesidad de estrategias de intervención que abordan no solo los síntomas depresivos, sino también la función de la corteza orbitofrontal en adultos que han experimentado violencias sexuales. Estas estrategias podrían influir enfoques terapéuticos específicos para rehabilitar la función cerebral y mejorar la salud mental. Es importante que reconocer las limitaciones del estudio con la naturaleza transversal que impide establecer casualidad. Además, la muestra puede no ser completamente representativa de la diversidad de experiencias de violencia sexuales en adultos. Para futuras investigaciones podríamos, eso es un contexto que nosotras, un aporte personal, se podrían utilizar diseños longitudinales para explorar la evolución temporal de la función cerebral y los síntomas depresivos. También sería muy beneficioso investigar intervenciones específicas para mejorar la función de la corteza orbitofrontal en adultos víctimas de la violencia sexual. Muchísimas gracias, profesor. Esta sería nuestra explicación ante la investigación. Compañera, muchas gracias. Muchas gracias.